Hola, buenos días, soy Juan Manuel Muñoz, soy médico ortopedista, especialista en cirugía de cadera y les voy a explicar qué es el pinzamiento femoroacetabular. Primero una aclaración conceptual, dos grandes grupos de cirugía de cadera. Cirugía de reconstrucción, cuando la cadera se perdió, por ejemplo en las personas mayores, y utilizamos implantes como este, en donde cambiamos la cadera biológica por una cadera protésica artificial y recuperamos la función del paciente, o la cirugía de preservación, que es la que nos importa cuando hablamos de pinzamiento femoroacetabular. Entonces, con la misma cadera del paciente, hacemos cirugías para mejorar el dolor, recuperar la función y hacer que la cadera dure más tiempo. Y esa es la preservación articular. Por definición, el síndrome de pinzamiento femoroacetabular es cuando hay un conflicto óseo entre el fémur y el acetábulo. Ya sea por deformidades en el reborde acetabular o en la unión cabeza-cuello femoral, no debería haber ningún choque entre los dos huesos en los arcos normales de movimiento. En el pinzamiento femoroacetabular lo hay y ese es el origen del dolor. Por ejemplo, este es un acetábulo y este es un fémur. Esta zona punteada en rojo es una deformidad tipo CAM. Entonces, en este caso, con ciertos grados de flexión, esta zona roja choca con el reborde acetabular, genera el dolor y deteriora ciertas estructuras blandas. La sospecha de este síndrome debe darse con personas jóvenes entre la segunda y la cuarta década de la vida, que se quejan de dolor inguinal, sobre todo después de mucho tiempo sentado o después de la actividad física. En el examen físico, dos maniobras para recordar. La primera para pinzamiento anterior, el paciente sobre una camilla, flexión de 90 grados, rotación interna y aducción. Si el paciente se queja de dolor inguinal, es una maniobra positiva para pinzamiento anterior. Y la segunda, ponen al paciente en el borde de la camilla sin que se caiga y hacemos la maniobra exactamente opuesta, extensión, abducción y rotación externa. Eso habla de pinzamientos femoroacetabulares posteriores y si es positivo hay que anotarlo. Esta es una cadera, es una esfera que es el extremo proximal del fémur que articula con una cavidad acetabular. ¿Listo? En el borde de la cadera, en todo el borde acetabular hay una estructura fibrocartilaginosa que se llama labro. Es sumamente importante, hagan de cuenta como un empaque que tiene unas funciones biomecánicas muy claras y muy establecidas. Hay otra estructura que tenemos que considerar que se llama cartílago. Es un tejido altamente especializado que recubre todas las superficies articulares, tienen muy bajo coeficiente de fricción y está diseñado para que más o menos dure 80 años. ¿Qué pasa en el pinzamiento femoroacetabular? Ya sea por deformidades en el fémur, por ejemplo en esta unión entre la cabeza y el cuello, en lugar de haber esta forma como de cintura, existen abultamientos. En el acetábulo pasa algo parecido. En lugar de tener el borde hasta acá, llega un poco más prominente. ¿Eso qué significa? Que sobre todo con los movimientos de flexión, esta zona choca con esta zona, dejando el labrum en la mitad y en la medida que haya un trauma repetitivo, se romperá. Y ese es el pinzamiento femoroacetabular. Una vez tenemos lista nuestra sospecha clínica, con el examen físico y con la anamnesis, necesitamos radiografías. La primera que vamos a tomar es una radiografía de pelvis AP con apoyo. Entonces aquí está la pelvis y la idea es que cuando esté bien tomada, los agujeros obturadores se deben ver igual en la radiografía y la distancia entre la sínfisis púbica y la unión entre el sacro y el coxis debe ser de 2 centímetros. En ese punto podemos darle un adecuado estudio al reborde acetabular y debe dar una imagen como esta, en donde podemos sacar una serie de mediciones para definir cuál es la estructura que está generando problemas. Y por otra parte tenemos el fémur. Se toma una proyección de Dunn a 45 grados. En esa proyección de Dunn, la idea es que tenemos 45 grados de flexión, 20 grados de abducción y 0 de rotación para exponer esta zona. Si se fijan, aquí se ve la cintura, aquí ya se ve el abultamiento. Hay varias técnicas descritas para corregir el pinzamiento femoroacetabular, técnicas abiertas, técnicas por luxaciones controladas. Sin embargo, lo que se utiliza y el estado del arte en términos de manejo de pinzamiento femoroacetabular es un manejo endoscópico. ¿Cómo se hace? Simulemos que esta es la piel, hacemos 2 portales de endoscopia, más o menos de un poco menos de 1 centímetro. Por esos portales vamos a introducir una cámara por la cual vamos a mirar todo el trabajo que hacemos y por la otra introducimos unas herramientas de trabajo. Van unas cuchillas, unas fresas, etcétera, etcétera. Y la finalidad de este procedimiento es
remodelar esta zona roja, volver a sacarle cintura a la cadera, remodelar el reborde acetabular en caso de haberlo. Toca recordar que el 76% de los pinzamientos femoroacetabulares son mixtos, tienen tanto la deformidad en el acetábulo, que se llama pincer, como la deformidad en el fémur, que se llama cam. ¿Sí? Pero el 76 son mixtos. Y una vez tengamos remodelados las estructuras óseas, hay dispositivos, funcionan como un chazo de unos materiales bioabsorbibles para volver a poner el labrum en su lugar. Bueno, son cirugías que se hacen con ayuda de fluoroscopia, como unos rayos X intraoperatorios, para verificar que la corrección sea suficiente. Adicionalmente, intraoperatoriamente podemos ver que con las maniobras que describimos en el examen físico no haya choque entre los dos huesos, y son pacientes que se van a su casa el día siguiente a seguir con su rehabilitación. Eso es a grandes rasgos lo que es el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Si tienen dudas, háganmelas saber y con mucho gusto se las contesto. Que estén muy bien.